¿qué sentido tiene? ¿Qué mueve? Porque se nota mucha fuerza, como mucha energía. ¿Qué es? She feels a lot of energy. She wants to know why high, why we singing all together, why this. High is in Arabic the one ever living. En árabe, Hay quiere decir el siempre vivo, el siempre viviente, el eterno vivo. The one that his life never ends. Aquel cuya vida nunca acaba. And from him all source of energy and all source of enlightenment come. Y de ahí vienen todas de él, vienen todas las fuentes de energía y todas las fuentes de iluminación. Like the sun, always there is source of energy that comes and that create light. Como el sol es siempre una fuente de energía y nos da luz además. Without sun, we cannot live on earth. Sin el sol no podríamos vivir en la tierra. Without water, you cannot live on earth. Sin el agua tampoco podríamos vivir en la tierra. God said, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. We have made from water everything living. Dios dice, del agua hemos hecho toda cosa viviente. The one who gives life is the one who has ever continuous, ever living life from pre-eternal to post-eternal. Aquel que nos da la vida es el que tiene la vida eterna desde la pre-eternidad hasta la post-eternidad. So when we recite that name, it is one of God's attributes. Cuando recitamos este nombre es uno de los atributos de Dios. Ya Hay means, oh, the one who always give life to human being, give life to universe. Decimos, Ya Hay, dice, oh, tú, el que eres siempre vivo, el que das vida a todo el universo. Da vida a todo el universo. And that's how we get that energy that always connecting us with that everlasting energy. Y de ahí tomamos esta energía tan poderosa que nos conecta con la energía eterna. From him and to him. From him we came and to him we go back. De él y hacia él. De él venimos y a él retornamos. We belongs to him, and he gave us a choice in this life to check us how we behave, and to him we go back another time. A él pertenecemos y nos ha dado una oportunidad en esta vida, de vivir esta vida para reconocerlo y volver a él otra vez. High meaning that it is two words, two letters. Hay en árabe tiene solamente dos letras. It's the ha, Es la ja and the ya. y la ya. Ha means gave you freedom. La ja quiere decir te da la libertad. Means hurriya. Significa jorría. They have a newspaper in Turkey called Hurriyat. Hay un periódico en Turquía que se llama Jorría. He knows it. ¿Lo conoces? Hurriyat. Sí. Ask him, he likes it. ¿Y te gusta este periódico? No. That's why he's here. Por eso estás aquí. Ya is the last letter La ya es la última letra of the Arabic alphabet. del alfabeto árabe. It connects with it that God gave you freedom of whatever you want to do in your life, but you have to make sure that you are living a decent life.
Y te conecta con la primera letra que te da toda la libertad, pero te pide o te pregunta si llevas una vida decente. Because one day God is calling us. Porque un día Dios nos va a llamar, Because He said, call me always, calls me always. porque Él dijo, llamarme siempre. That's why He said, ادعوني أستجب لكم. Call me, I will respond to you. Y por eso dijo, llamadme y yo os responderé. He gave us that choice in this life Y nos ha dado esa oportunidad en esta vida to call Him and He answer us. de llamarle y que nos conteste. But there is one point in our life Pero hay un punto en nuestra vida that we have no choice. en el cual no tenemos elección, When we are leaving this world, cuando dejamos este mundo. there He calls us, we have to follow. Ahí nos llama y tenemos que seguir. Those who are lucky are Aquellos, those who are good. aquellos afortunados son los que son buenos. Those who were not so well enough in dunya, Aquellos que no fueron tan buenos en este mundo, then God's mercy is great. We hope to be forgiven. y como la misericordia de Dios es muy grande, esperamos que sean perdonados. He said, سبقت رحمتي على غضبي. Él dijo, My mercy oversede my supersede my anger. mi misericordia sobrepasa mi enfado. Means if someone is angry from us, what we do? Si alguien está enfadado de nosotros, If we are angry with each other, what we do? si estamos unos enfadados con otros, ¿qué hacemos? We fight with each other. Nos peleamos unos con otros. Allah said, if I am angry with someone, my mercy will be over my anger, so I give him mercy. Allah dice, aunque me enfade con alguno, mi misericordia sobrepasará mi enfado y seré más misericordioso que enfadado. Allah did not create us to punish us. Allah no nos ha creado para castigarnos. Allah created us because He loves us. Nos ha creado porque nos quiere. Allah created, as we said at noon, Allah created Adam on His image. Como hemos dicho hoy al mediodía, Allah creó a Adán a su imagen y semejanza. He loved Adam, He loved human being, He created them in the perfect manner. Amó al hombre, amó a Adán y nos ha creado del modo más perfecto. If you have a child, you like to give him the perfect level of study to become a very well person. Si tenéis un hijo, vosotros queréis darle el nivel de estudios más alto para hacerlo una persona lo más perfecta. The psychology of a human being is that they want everything to be perfect. La psicología del ser humano es que quiere hacer todo lo más perfecto. Even you are not a good painter, you try to paint something, you think that I'm going to do it the best. Aunque uno no sea un buen pintor, por ejemplo, y va a pintar algo, trata de hacerlo lo mejor. So you make a painting and you say, oh, that is the best I can, it's perfect, according to you it's perfect. Cuando uno hace un cuadro, quiere hacerlo perfecto y de acuerdo a uno mismo, al pintor, lo hace perfecto. But a real painter, those paints, they can sell in millions of dollars. They are more perfect than your paint. Pero hay pintores cuyas pinturas valen millones de dólares que a lo mejor son más perfectos que tu pintura. If every human being likes to be perfect, what do you think about God? Si a todo ser humano le gusta ser perfecto, le gustaría ser perfecto, ¿qué pensáis de Dios? Is he more perfect?
or less perfect? Él es más perfecto o menos perfecto. Must be more perfect. Debe ser más perfecto. Must be not only more, the complete perfection in his hands. No más, debe ser la completa perfección. So with his perfection, he created everyone perfect. Así, con su completa perfección, ha creado a todo el mundo perfecto. That's why everyone must be happy with what God has given him. Por eso todo el mundo debe estar contento con lo que Dios le ha dado. Because that is the body that suits you. Porque el cuerpo que tenemos es el que nos encaja. That is the body that suits your soul. Este es el cuerpo que le encaja a tu alma. You cannot go to a store and buy a clothes that they are very small. You might not come to your feet even. Si uno no vamos a un almacén, a una tienda y nos compramos una ropa que no nos encaja, que nos queda pequeña. You have to buy your size. Tenemos que comprar nuestra talla. Allah gave us body according to our size that we can take. Allah nos ha dado un cuerpo ajustado y perfecto a la talla que nos corresponde. Don't say why that person is taller than me, or why that person is shorter than me, and why that person is slimmer than me, why that person is bigger than me, why that person is more beautiful, why that person is less beautiful. God gave everyone what is perfect for him or for her. Dios ha dado a cada uno lo que es perfecto para él o para ella. No os comparéis, no os miréis con otros y digáis por qué aquel es más alto o aquel más bajo o aquel más delgado o aquella más gorda o este más feo o la otra más guapa. No, nos ha creado a todos perfectos a nuestra medida. The owner of this house has made, look at this room, has made this room so nicely up to his taste or her taste, made it very nicely with the lamps, with the carpets, with the cushions, with everything, in order when people comes in they feel relaxed. El dueño de esta casa, mirad, ha hecho este cuarto perfecto, lo ha decorado con lámparas a su gusto de él o de ella, los dueños de esta casa, con alfombras, muy bien decorado para que la gente que entre aquí se sientan a gusto, relajados cuando entran. God also gave us a body, as I said before, is decorated very nicely for the soul that is going to inhabit that body. Y como yo digo, Dios nos ha dado un cuerpo a cada uno perfectamente decorado para alojar a su alma. How it will look if that one person's soul entered the other body, and the other soul entered that body. It's going to be confusion. ¿Qué pasaría si el alma de este entra dentro del cuerpo de aquel y el alma del otro entra en el cuerpo del otro? ¿Se produciría igual ahí una confusión? And it will be confusion, and it will reject, like when you do surgery and they say want to make implant for you, for heart implant or kidney implant or liver implant, whatever kind of implant, the body sometimes what happens, reject that. It doesn't fit the body. Se produciría un rechazo, como cuando se hacen los trasplantes, que se trasplanta un órgano y de repente hay un rechazo. El cuerpo al que le es trasplantado no lo acepta y lo rechaza. If our body accept the other souls, then why it reject the organ that is planted inside? Si nuestro cuerpo no aceptaría otra alma, ¿cómo podría aceptar órganos diferentes? That shows us that everyone must be happy with what God gave to him or her. Esto nos muestra que cada uno debe estar contento con lo que Dios le ha dado a él o a ella. So, in return, what we have to do?
God gave us the best of body, the best of soul. What we need, what is our obligation? ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Qué tenemos que dar de vuelta si Dios nos ha dado un alma perfecta y un cuerpo perfecto? ¿Qué tenemos que devolver nosotros? What's our obligation? Ask them. ¿Cuál es nuestra obligación? Agradecerse. To be grateful. Oh, that's very nice. Eso está muy bien. That's why he said, وَلَئِن شَكَرْتُمْ ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. If really you will be thankful, I give you more. Si realmente sois agradecidos, yo os doy más. As much as you thank me, I give you more. Cuanto más me agradezcáis, más os doy. Our duty is to be, as she said, grateful. Nuestro deber, nuestra obligación, como ha dicho ella, es ser agradecidos. Some people, they say, oh, we are grateful, but we have headache. That headache not going. The other one say, oh, I have a problem in my eyes. I need eyeglasses. So I have problems. No, you don't have problems. You have mercy. Go to the hospital and look at handicaps. Look at patients that they have big diseases. Then you will find yourself in a good shape. You are better 10,000 of times. Puede ser que alguien esté agradecido, pero aún se queje un poquito, diga, ay, a mí me duele la cabeza, yo estoy agradecido, pero ay, necesito gafas. Pues ir a un hospital y veréis allí la gente enferma, los discapacitados, los minusválidos, los que tienen enfermedades graves, y entonces veréis si estáis agradecidos de verdad. Don't look ever up. No miréis nunca hacia arriba. Look down. Mirar hacia abajo. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que mirar para abajo. Because if you look up, you get tired. Que si miráis hacia arriba os cansáis. Look to the stars, you cannot get them. Mirar hacia miráis las estrellas y no podéis alcanzarlas. But you look down, oh, you can catch all kind of soil. Pero si miráis al suelo podéis coger todo tipo de tierra, de arena del suelo. Means be content in your life. What God gave to you, always look at those who doesn't have what you have. You'll be happy. Don't look at those what they have but you don't have. Then you get tired. Mirar al suelo quiere decir que estemos contentos con lo que tenemos y demos gracias por lo que tenemos. Mirar hacia arriba quiere decir mirar cosas que no tenemos y las deseamos tener. La mejor manera de la felicidad es contentarnos con lo que tenemos. I was passing, before I came, in San Francisco, in California. Antes de venir pasé por San Francisco, en California. You know, there are a lot of people in California, in America, they have no homes. Sabéis que en California, en América, hay mucha gente sin casa, no tienen casa. We call them homeless. Los llamamos sin hogar. Do you have here? ¿Tenemos aquí de estos? Sí. There are some, yes. Too many? ¿Muchos? 8 million in Spain. How many? 8 million, she's saying. Oh, how many ¿Tantos? population of? In all Spain. In all Spain, yeah. In How all many Spain, population? 8 million. In Spain, 40 million people. So 1/4 are homeless? Never Un mind. cuarto de la población están sin hogar. That's a statistic, maybe it's not true. So homeless means that there is no home, they live on the streets. Que no tienen casa quiere decir que viven en la calle. So you see them at night, they are pushing, you know, in supermarket they have these carts. Yeah. So they take it from the supermarkets and it become for a movable home for them. Se los ve empujando carritos de supermercado y ahí llevan todas sus pertenencias. Es una casa con ruedas que empujan, ¿no? So they come under a bridge, they come at the corner of the street, they sleep, they put that chariot, and they cover themselves, they sleep, they are happy, content.
Vienen debajo de un puente, en la esquina de una calle, con su carrito, sacan sus coberturas, se tapan y son felices, ahí están contentos. If they are hungry, I saw many of them. You go to the garbage can. You know garbage can by El cubo de la supermarket. basura, ¿eh? They go, they check inside what they have. They pick something, and then they go and they sell it, recycling. They take these bottles, empty bottles, and so on. If they find some food, they clean it like that, and they eat. Van a la basura, los he visto yo, y recogen botellas, cartones para venderlos, para reciclar. Si encuentran comida, pues los he visto, la limpian la comida y se la comen, ¿no? You must be happy. You don't have these things here. Tenemos que estar contentos, no estamos en esta situación aquí. Here you have something else. Aquí tenemos algo más. Like in my country, in Lebanon, they have big sticks. Como en mi país, en And Líbano, at the bottom of the sticks, there is like a skew, like a sharp pinche. point. Yeah, and so they move in the streets with the stick. Whenever they see a small cigarette thrown, they push it, take it, push, take, push, take. They collect them, they clean them, open them. They become so much cigarettes like that inside. They roll them back, they smoke them. En el Líbano he visto incluso algunos que van con un palo, con un pinchito debajo y van pinchando por la calle recogiendo colillas. Cuando las recogen todas, las desmenuzan y se fabrican cigarrillos y se los fuman luego. Los he visto así hacer esto. You have this here? Not now. We had them. Maybe some. So I was passing in San Francisco. There was a bridge, but there were 3 bridges above each other. Like one going this way and going this way and going that way. They are like making 3 bridges. Estuve en San Francisco, he estado en un sitio que hay 3 puentes, uno encima del otro, así como cruzándose en autopistas. ¿No? And there was one collecting money on the street at the cross section of the bridges. He's down on the street collecting money. Había uno ahí en el cruce de estos puentes que estaba pidiendo dinero ahí a los que pasaban. So I was parking and I was looking at him. I gave him something. Yo estaba pasando por ahí, aparcando, y le di dinero a uno de estos. He looked at me. He said, "Thank you. God bless you. Me miró y me dijo, gracias, que Dios te bendiga. I will invite you to my villa." Yo te invitaré a mi villa. I said, "Where is your villa?" He said, "I have a 2 stories villa." Y yo tengo una villa de 2 pisos, una casa de 2 pisos. I said, "Where?" ¿Dónde? He said, "There, look." Ahí, mira. Because 3 bridges, Como había 3 puentes, so he has the lower level, the upper level. tenía el piso de abajo y el piso de arriba. So he made it like 2 stories building, Había hecho una casa de 2 pisos, and their first floor is living area. y así que el primer piso, For him, he sit with a TV with battery and looking, el piso de abajo era como la sala de estar, ahí con la televisión, and the other level is the bed. y en el segundo piso tenía la cama. He's happy. Estaba feliz. And we are not happy with our lives. Y nosotros no estamos contentos con nuestras vidas. We want more. Siempre queremos más. We want more. Y queremos más. We never be satisfied of what Allah has given us. No estamos nunca satisfechos de lo que Allah nos ha dado. So what Allah said, وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. If you are thankful to me, I give you more. Means the key is to be thankful. To say thank you Allah, thank you our Lord. You gave us health, you gave us to breathe, you gave us children, you gave us everything. We thank you. We don't know what to say more than that. Si somos agradecidos, Dios nos da más y siempre más. Tenemos que decir gracias por el aire que nos das, gracias por la vida, gracias por nuestros hijos, gracias por todo lo que nos das, y Dios siempre nos dará más. If we do that, God is happy with us. Allah said in Holy Quran, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. With Allah's provision to you, be thankful. Tell people that, look, I was thankful, Allah gave me more. Encourage others to do more.
Si hacemos esto, Dios estará contento y nos dará más. Animar a todos, a los otros, a hacer esto, a dar las gracias. What is the meaning of thankful? ¿Cuál es el significado de agradecido? Is it thankful only say, oh God, we are very thankful for you and keep giving? ¿Es solamente decir, Dios, estoy agradecido contigo y dame y dame y dame? Thankful is whatever Allah gives you, you help His servants. What He gives you of money, what He gives you of wealth, don't be greedy and don't be tyrant, but use that money in the way of your Lord. Lo que tenéis que hacer, además, es, si estáis agradecidos, todo lo que os da, emplearlo bien en ayuda de sus siervos, de vuestros hermanos, en el camino de Dios, gastar ese dinero, ayudar en hacer un buen servicio en el camino de Dios. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a smile, Una sonrisa in the face of a person, if you smile to someone, is from faith. It is the sign of faith. El profeta, la paz y bendiciones sean con él, dijo que una sonrisa en la cara, una sonrisa dedicada al otro, es un símbolo, una señal de la fe. Means make people happy with you. Quiere decir hacer a la gente feliz a través vuestro, con vosotros. And how today you can make people happy to you? ¿Y cómo podemos hacer hoy a la gente feliz con nosotros? If they have problem, you visit them. Si tienen problemas, visitarlos. If they have problem, you take care of them. Si tienen problemas, ayudarlos. If they are poor in need, you help them. Si son pobres y necesitan, ayudarlos. If they are sick, you say nice word to them. Si están enfermos, dedicarles buenas palabras. Today when someone is sick and you want to go visit him in the hospital, you take to him candies, chocolates, is that? Si vais a ver a alguien enfermo en el hospital, le lleváis dulces, chocolates, Or take flour. o le lleváis flores. Why you take that? ¿Por qué le lleváis estas cosas? To make him happy. Means Para- I feel with you. I am for you. I am always standing there for you. Para hacerlo feliz, para decirle, me siento contigo, estoy siempre para ti, estoy de pie contigo, estoy para ti. If we are always to God's servants, helping them, Allah will help us. Si estamos ayudando a los siervos de Allah, Allah nos va a ayudar a nosotros. Allah subhanahu wa ta'ala is not stingy. You know Allah, stingy? Allah stingy? No. Stingy? Stingy means doesn't give. No, to be greedy. It's not No, not greedy. with us, Tacaño. Tacaño. Tacaño, sí. Dios no es tacaño con nosotros, ¿no? Tacaño. Tacaño. Yeah. You know tacaño? Tacaño? Turkish. Turkish? Is the No, Turkish word? No, it's not Turkish word. Turkish word is, he knows. Turkish word for greedy is what? What's for Turkish word for tacaño? Cimri. 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 Cimri means open. Doesn't give one anything. La mano cerrada, no dan nada. We must not be Jimri tacaño. We must be open hands. No tenemos que ser tacaños con la mano cerrada, tenemos que ser con la mano abierta. Is that? Yes? I ask you a question. Voy a preguntar una pregunta. Did you count how many hair you have in your beard? No. ¿He contado cuántos pelos tengo en mi barba? Imposible. No. ¿No? Why impossible? I didn't take care. No, what you need to do, shave, Yeah. and then count one by one. One by That's one. easier. Entonces que me afeite y los cuente ya una vez ahí. I counted my beard. Él ha contado su barba. You know how many? How much I have? I have 672,522 hairs. Le ha contado sus pelos y tiene 672.775 pelos.
If you don't believe, count. Then translate at the end. Que si no me lo creo, que los cuente los que tiene, ¿no? Now, you counted your beard? Not yet. Not yet? Say I counted, give a number. Lo he contado, di un número a ver si... Allah knows how many hairs you have. Allah sabe cuántos pelos tenemos. Allah knows how many hair in your eyebrow you have. Allah sabe cuántos pelos tengo en mis cejas. Allah knows how many capillaries you have in your body. Allah sabe cuántas venas capilares tenemos en nuestro cuerpo. You know how many capillaries you have? No. In medicine, they said, if you take all the capillaries, you know capillaries? Yes, Ask the them, little veins. ask them, they know. ¿Sabéis qué son los capilares, las venas más pequeñitas? ¿Sabéis lo que son? No, they are thinner than the hair. Son más finos que los pelos. Can you see this? ¿Podéis ver este pelo? No, there they cannot see. Desde allí no lo podéis ver. They cannot. I can see very thin. Yo lo puedo ver muy finito. I didn't ask you. Translate. A mí no me ha preguntado, he dicho que lo veo, a mí no me ha preguntado. I asked them there. Los pregunta por allí, ¿lo veis? So they cannot. She can see, but they cannot see. Ella lo puede ver. Capillaries are smaller than that. Los capilares son más pequeños que este pelo. And they have a tube inside them. It's open. Y tienen un tubo dentro, está hueco por dentro. And blood goes moving inside. Y la sangre lo recorre por dentro. They said if they take all the capillaries and they are small, any this big, or smaller, Cogen los capilares, son pequeños y todavía más pequeños y más pequeños. if they take them and put them near each other, Si los cogieran y los unieran uno detrás de otro, together with all the veins of the body that have that blood flowing through them, junto con las venas del cuerpo por las que corre la sangre, it is bigger than the distance between Earth and Moon. es más largo que la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. What is the distance between Earth and Moon? ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna? 500,000 kilometers. 50,000. 50,000 kilometers. How many? 50,000 kilometers. Okay, how many? How many? ¿Alguien sabe cuántos kilómetros hay de la Tierra a la Luna? 300,000 kilometers. 300.000 kilómetros. So it's bigger than that distance. Y esto es más que esa distancia. See Allah greatness. Mirad la grandeza de Allah. Take the kidney. Coger el hígado. How big is the kidney? ¿Cómo es de grande el hígado? ¿Cuán grande es el hígado? What is this? How big is the kidney? Look at that girl there. A ver, ¿cómo es un hígado de grande? Say 1.5 kilos, maybe. It's this. Ah, el riñón, no el hígado. What he said before? El hígado. I said the liver. I make confusion with the liver. The kidney. El riñón. El riñón. If someone needs dialysis, his Yeah. kidney is not functioning. Si alguien necesita diálisis, que porque el riñón no le funciona, How big is the machine? ¿cómo es de grande la máquina? No. ¿Cómo es? Big machine. Grande, ¿no? Una máquina muy grande. A human being made a big machine to make dialysis El ser humano tiene que hacer una máquina grandísima para hacer la diálisis. and has to be clean, has to be purified, has to have electricity, has to have everything in order to work. Tiene que limpiarla, que purificarla, que prepararla para que funcione. Kidney is so small, Un riñón es tan pequeño does work better than the machine. y trabaja y funciona mucho mejor que la máquina.
Who gave us this? ¿Quién nos ha dado esto? Look, God, how much He gave this small, better than the machine. Mirar cómo es Dios que da un riñón más pequeño y funciona mejor que una máquina. When the blood, because kidney purify the blood and water in the body and throw all the poisonous water out. That small kidney like that. It has holes in it. El riñón purifica la sangre, limpia la sangre y tiene agujeros dentro de él. So small. Es tan pequeño And has holes because through the holes that liquid will move in order to be purified. a través de esos huecos el líquido pasa para purificarse. How many holes we have in the kidney? ¿Cuántos agujeros tenemos en el riñón? That's small. En este tamaño de riñón, How many holes? ¿cuántos agujeros? ¿Sabe alguien cuántos agujeros tiene el riñón? Holes. Pequeños agujeros, pequeños huecos en el riñón, ¿cuántos tiene? 1,000, 2,000, 1000, 2000, 10,000, decenas de miles, 20,000. 20.000. How many? ¿Sabéis cuántos? How many, Sheikh Omar? How many, Abdul Wadud? How many, Sheikh? Kidney has 1 million holes. Un riñón tiene 1.000.000 de huecos, de agujeros. 1 million in that small kidney. 1.000.000 en este pequeño That riñón. liquid goes in, Y el líquido pasa and through these holes it separates the good minerals from the bad minerals. The good minerals, the vitamins, all kind of vitamins, it keep it in the body, and all bad minerals throw them out. y este riñón, a través de estos agujeros, filtra y separa las vitaminas, los minerales, los buenos de los malos. Los malos los desecha y las buenas vitaminas las conserva. The big dialysis machine cannot do that. La máquina esta de diálisis grandísima no puede hacer esto. It throw everything out. Doesn't know this vitamin or this not vitamin. It throw everything Lo out. tira todo fuera, no sabe cuál es la vitamina, la buena o la mala, todo lo tira fuera. That's why patient after finish dialysis, they give him back injection or tablets of vitamins, potassium, all kind of different elements in order to keep it in his body. Por eso al paciente que sale de la diálisis, después de pasar por la máquina, le dan vitaminas, inyecciones, minerales, aportes para darle lo que no tiene. That is the meaning. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. If you are thankful to me, I give you more. Means I give you health. I am giving you health in your body. There are some people, they have no kidneys. Alhamdulillah, we have kidneys. There are people, they have problem in their lungs. We have lungs. There are people, they have problem in their hearts. We have hearts. Esta es la cosa de ser agradecidos. Dios nos lo da por ahí, por la salud. Hay gente que no tiene riñones, nosotros tenemos riñones. Hay gente que no tiene pulmones, nosotros tenemos pulmones. Hay gente que no tiene salud, nosotros tenemos salud. It's not only, oh Allah, we thank you, our Lord, that you gave us some money. It's not money is everything in this life. No hay que decir a Dios, te doy gracias por el dinero que me das. No es el dinero, es todo en esta vida que nos da. Money is good, you make money, you raise your children, you raise your family, you have a good life, but don't forget also about your Creator, that you have to be obedient to your Lord. Está bien dar las gracias y todo, pero también no hay que olvidarse que tenemos que ser obedientes a nuestro Señor. You know, in this life, if you see me, I love you too much, and I give you some from time to time, you become faithful to me. Is that? En esta vida, si yo te doy mucho, te conviertes en leal para conmigo, ¿no? En fiel hacia mí. Yes. Yeah. Yes. Why husband loves his wife or the wife loves the husband? Porque el marido ama a su mujer y la mujer ama a su marido. Because they are very loyal and faithful to each other. Porque son leales y fieles el uno al otro. So when someone shows you love, you be faithful. Así cuando alguien nos muestra su amor, pues sois fieles a él. What do you think about Allah? Allah did not show us love. He created us with the best health.
We have to be thankful for him. ¿Qué pensáis de Dios que nos ha dado la mejor salud? ¿Cómo tenemos que ser agradecidos con Él? And that's what we miss in this life now. Y esto es lo que echamos de menos en esta vida de ahora. We are missing remembrance of our Lord. Echamos de menos el recuerdo de nuestro Señor. Not you, No digo vosotros, because you are here. You came here to remember your Lord. porque estáis aquí, habéis venido a recordar a vuestro Señor. But in general, Pero en general there are people that they don't go anywhere to pray. hay gente que no va a ningún sitio a rezar, They are lost. están perdidos. May God keep us together Que Dios nos mantenga juntos and loyal to Him y leales a Él and faithful to Him. y fieles a Él. I will tell you a story that happened in Grand Shaykh time Os voy a contar una historia que pasó en los tiempos de mi gran maestro in Damascus. en Damasco. There was a very sincere, pious scholar. He's not a saint, but very sincere, pious scholar. His name is Abdul Wahab al-Salahi. Había un sabio que era muy buen estudiante, muy fiel y muy sincero, cuyo nombre es Abdul Salam, Abdul Wahab Abdul Wahab Salahi. Salahi. Grand Sheikh knows him very well. Mawlana Sheikh Nazim knows him. El gran Sheikh lo conocía muy bien y Mawlana Sheikh Nasim lo conoce muy bien quién es. Every night he goes to the mosque. During the day he go, but at night he sit with his student and give them food and teach them. Por la noche, iba por el día, por supuesto, a rezar también, pero por la noche se sentaba en su mezquita con sus alumnos y les daba de comer. Near Muhyiddin ibn Arabi's maqam. Cerca de la mezquita de Muhyiddin ibn Arabi, en Damasco. Always when he comes back, he asks his daughter, anything left in the house? Food? She says, no, we have distributed everything. Cuando volvía le preguntaba a su hija, ¿queda algo de comida en la casa? Y su hija decía, no, no, lo hemos repartido todo. They don't leave any food for next day. They make sure that they give everything at that day, and next day they are waiting that Allah send them a new one. No dejaban nada de comida en su casa, cada día lo limpiaban todo, lo daban todo y esperaban al día siguiente con la casa vacía a que Allah les diera algo. Because if he wants to die, he wants to go without nothing. That I don't have anything from dunya, from worldly life, coming to you with nothing, oh my Lord. Cuando muriera, quería llegar a Dios sin tener absolutamente nada. Estoy vacío para ti, Señor. One day, he went back home. His daughter slept. Un día volvió a su casa y su hija dormía. He entered the house. He went to sleep, but he was not able to sleep. Entró en su casa y se puso dispuesto a dormir, pero no conseguía dormirse. He felt might be there is something wrong in the kitchen. He went to the kitchen looking, everything was being given out. There is nothing left in the Sentía house. que igual había algo Of extraño en la cocina. Bajó y miró en la cocina a ver si había algo por allí. Habían dejado algo de comer o algo, no había nada. He wake up his daughter. He said, "Did you left any food not distributed today?" Despertó a su hija y le preguntó, ¿has dejado alguna comida sin repartir hoy? She said, "No, we gave everything O out." no, no, le hemos dado absolutamente todo. He said, "I cannot sleep. There must be something there." No puedo dormir, tiene que haber algo ahí. She said, "Oh, I forgot. Someone brought for us meat. Ay, me olvidé, alguien trajo carne para nosotros. I put it over the closet." La he puesto encima del armario. There was no fridges at that time. No había neveras en esa época. I forgot, I put it on the top that I will distribute. I forgot to distribute it. La puse ahí arriba y se me ha olvidado repartirla. It's already becoming like 1 in the morning. Era ya la 1 de la mañana. He took the meat, he went out, he didn't find anyone. Cogió la carne y salió a la calle, pero no encontró a nadie. What to do? He found some dogs in the street. ¿Qué hacer? Y había unos perros en la calle. Cut the meat Cortó la carne and gave to them. y se la dio a ellos.
you know, the dogs happy and their tails becoming like that. They are Los happy. perros contentos, moviendo los rabos. Coming around him, happy that they Alrededor ate suyo. good meal. Era una buenísima comida. He went to sleep, he slept in the morning, going to the mosque now. Se fue a dormir y por la mañana se despertó, iba a la mezquita ahora, Leaving the house, going to the mosque, dejaba su casa, iba hacia la mezquita. because when these scholars walk, they look at their feet when they walk, they don't look far away. Cuando estos sabios andan, miran a sus pies, delante de sus pies, no They miran, keep control on their eyes. tienen el control de su mirada y no miran a los lados. He arrived to the mosque, he wants to enter, Iba a la mezquita, and look behind him. iba a entrar He saw all these dogs following y him. miró detrás de él y vio a todos estos perros que los seguían ahí. He entered inside, the dogs. Entró en la mezquita y los perros detrás de él. I cannot have a dog in the mosque. No se puede meter un perro en la mezquita. So the students begin to, we want to beat the dogs to run away. Así que sus alumnos empezaron a pegarle a los perros para que se fueran de He ahí. stopped Los paró before entering the mosque antes de entrar. and the dogs stopped. Los perros se pararon. He looked at his student. He said, I am 30 years giving you dinner. Hace 30 años que os estoy dando de comer. One night I gave these dogs dinner. Una noche solo le daba a estos perros de cenar Look their loyalty to me. y mirar su lealtad hacia mí. We have to learn how to be loyal to each other. Tenemos que aprender a ser fieles unos a los otros. So loyalty, La lealtad, when someone shows you love, you have to be loyal to him. cuando alguien te muestra el amor, tienes que ser leal a If él. we are loyal to each other in dunya, what do you think about loyal to Allah subhanahu wa ta'ala? Si somos leales en el dunya, ¿cómo tendremos que ser leales a Dios? Glorificado sea. That's why our duty is to be loyal to our Creator, that He created us as perfect human beings. Por eso nuestro deber es ser leales y fieles a nuestro Señor, que nos ha hecho seres humanos. May God bless you. Que Dios os bendiga, May God forgive us. que Dios nos perdone. ومن الله التوفيق بحرمة الفاتحة. Amén. اقرأ 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. تقبل الله. Thank you very much. Muchas gracias. Thank que you. Allah acepte vuestra oración.